Comenzamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos. Soy Silvia Baum de Gerson. Soy la presidenta de la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencia y tengo el honor de darles una cordial bienvenida a este magno evento científico-cultural titulado La vida breve de un genio. En un año tan difícil, tan especial para la humanidad como el que enfrentamos, en donde la lucha contra este virus tan agresivo, COVID-19, letal, el arma con la que la humanidad lo está enfrentando es con la ciencia. Aprovecho esta invitación para hacerles una invitación para continuar y reforzar apoyando a la investigación científica. Gracias a Dios y a los científicos ya están listas algunas vacunas. El día de mañana, Unidos. Ojalá pronto nos llegue a nosotros también. En ellas están nuestras esperanzas de encontrar la forma de protegernos y más adelante de encontrar medicamentos para nosotros. Nuestra asociación tiene como objetivo difundir el conocimiento científico y favorecer el intercambio entre investigadores mexicanos e investigadores israelíes del Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, Israel. Todo para mejorar la calidad de vida del ser humano. Ahora la lucha está en salvar a la población. Agradezco al físico Armando Ginich, amigo querido y expresidente de nuestra asociación, la organización de este evento. Tenemos la fortuna de contar con el doctor en Ciencias Médicas por la UNAM, don Adolfo Martínez Palomo, investigador emérito del CINVESTAB y miembro del Colegio Nacional, quien nos conducirá a través de la vida y la obra de un hombre excepcional, talentoso, original, creativo, productivo, que trascendió su tiempo con la diversidad de su creación artística. Al hablar sobre Félix Mendelssohn Bartholdy, nieto del filósofo teórico Moisés Mendelssohn. Sobre todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestro distinguido ponente, el brillante doctor Adolfo Martínez Palomo, por su generosidad al acceder gustoso a deleitarnos con la interesante biografía y obra de este gigante de las artes que desafortunadamente tuvo una muy corta vida. El programa de hoy tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, en el cual iniciaremos con la presentación del doctor Martínez Palomo por el físico Armando Ginich. Después nuestro distinguido ponente dará la conferencia y habrá la oportunidad de un breve número musical de Félix Mendelssohn. Después tendremos la oportunidad de hacer algunos comentarios o preguntas. Espero que disfruten muchísimo este ejercicio de comunión que nos llene el alma de sapiencia y deleite. Adelante, Armando, por favor. Sí, gracias, Silvia. Pues es verdaderamente un honor y un gusto tener hoy con nosotros al doctor Adolfo Martínez Palomo, que ha sido amigo y colaborador de muchos años de nuestra asociación y a quien le agradecemos que generosamente comparta con nosotros su acercamiento a la vida y obra de Félix Mendelssohn a través de una mirada centrada en la medicina. Como mencionaba Silvia, el doctor Martínez Palomo es un muy destacado científico mexicano con una brillante trayectoria como investigador en los campos de biología celular del cáncer y de varias enfermedades parasitarias. Su quehacer en ciencia le ha valido infinidad de reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Como mencionaba, es Premio Nacional de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, miembro del Colegio Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. De este centro fue el director general y fundador. Y es doctor en Ciencias Médicas de la UNAM. Ha publicado nada más un par de centenares de artículos científicos en su especialidad. En el extranjero también ha participado en organizaciones internacionales
destinadas a impulsar la investigación en salud en la Universidad de Harvard, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Pero el día de hoy el doctor Martínez Palomo no va a hablarnos de ciencia, sino de música, otra de sus grandes pasiones. Una pasión que es muy interesante, que es muy usual encontrar en muchos científicos, que incluso son músicos amateur, pero a la que el doctor Martínez Palomo ha aplicado su formación como investigador. Y desde hace varios años se interesa en las biografías médicas de grandes compositores, adentrándose a través de ellas y de su música en las dolencias y en muchos casos en la superación de discapacidades, temas que sin duda se reflejan en sus obras, y en varias desafortunadas ocasiones en una muerte temprana, como la de Schubert a los 31 años, Mozart a los 36, Chopin a los 39, y en el caso del compositor de quien nos hablará hoy, Félix Mendelssohn, a los 38. Sin más, dejo con ustedes al doctor Adolfo Martínez Palomo. Adelante, Adolfo. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias, doña Silvia, por la presentación. Les agradezco enormemente la oportunidad, esta nueva oportunidad, porque no es la primera vez que estoy con los amigos del Instituto Weizmann, donde siempre he tenido amigos y un instituto que he podido visitar en 2 ocasiones. Es para mí un gusto muy grande y es un honor el poder compartir con ustedes estos minutos de recordar a uno de los grandes genios de la música, tal vez el músico judío más importante de la historia hasta el momento, Félix Mendelssohn. Y vamos a empezar a ver algunas láminas para ilustrar la vida de este personaje muy interesante, de este personaje extraordinario que veremos el día de hoy. Félix Mendelssohn, uno de los genios precoces más notables de la historia del arte en todo el mundo, fue en las primeras décadas del siglo XIX el más conocido compositor de música clásica. Además de haber destacado como extraordinario pianista, era el mejor organista de su época y además el mejor director de orquesta. Tanto es así que él sentó las bases de la dirección de orquesta como una especialidad y tuvo la ocurrencia de algo que parece que no tiene mayor importancia, pero sí la ha tenido. Fue el que introdujo la batuta. Este palito que usan los directores no se utilizaba y fue idea de Mendelssohn para llevar el ritmo y coordinar a las orquestas. Pero además se destacó como escritor prolífico, fue un gran escritor, y si esto fuera poco, era notable como gimnasta, como caballista, como nadador y como ajedrecista. Era un hombre tan culto que leía en inglés a clásicos como Walter Scott, leía El Quijote en español, en italiano la Divina Comedia y dominaba el griego, leía a los clásicos en griego. Y por si esto fuera poco, sobresalía como dibujante. No les puedo explicar, no les puedo demostrar todas las características extraordinarias de este hombre notable, pero sí les puedo enseñar algunos de sus dibujos. Y aquí lo vemos, esto es como a los 35 años. Este es un dibujo que hizo, un dibujo famoso. Él lo hacía simplemente como diversión, porque tenía muchas otras preocupaciones. Lo del dibujo era simplemente para divertirse. Creo que estarán de acuerdo que cualquiera de los dibujos de las ilustraciones que les menciono, nos gustaría muchísimo tenerla en casa. De hecho, se venden a muy buen precio. Este es un aspecto de Lucerna. Estuvo un buen tiempo en Suiza y por eso varias de sus ilustraciones son de Suiza. También en blanco y negro, esta ilustración de Interlaken. Y esta que es la favorita mía, que es una vista general de Florencia. Recuerde que no estamos hablando de un pintor o de un dibujante, estamos hablando de un famoso compositor. Y esto es algo de lo mucho en lo que él se distinguió desde muy joven. Él nació en Hamburgo el 3 de febrero de 1809 en el seno de una familia judía. Su abuelo, Moses Mendelssohn, como ustedes saben, fue uno de los filósofos alemanes más importantes de la época de la Ilustración y fue
y sigue siendo famoso por sus ensayos sobre el judaísmo a favor de la tolerancia religiosa y en aquel entonces por la asimilación de los judíos a la cultura alemana. Con todo, era un hombre de origen muy humilde, era un hombre de estatura muy baja, era jorobado y además era tartamudo. Pero a pesar de todas estas discapacidades o estos problemas, el abuelo Moses se convirtió tal vez en la figura fundamental en el ambiente intelectual del Berlín de su época. Aquí está la lápida donde reposa Moses. Y este es uno de los muchos libros que se pueden conseguir ahora. Este libro a mí me llamó la atención porque buscando en internet vi cuánta gente lo ha mencionado en publicaciones. Solo este libro, hecho por Moses Mendelssohn desde hace muchísimo tiempo, ha tenido más de 500 publicaciones que lo citan, ya sean artículos o libros. Ha tenido una importancia fundamental en el estudio de la ilustración en tiempos la mencionaba, alrededor de principios o fines del siglo XVIII. Aquí en Berlín vemos una de los pocos sitios antiguos que quedan en Berlín, uno de los puentes de Berlín, y fue en Berlín donde su hijo Abraham Mendelssohn, que vemos aquí, padre de nuestro personaje, fue un banquero próspero, culto y sensible que imbuyó en sus 4 hijos principios éticos de justicia, diligencia y trabajo. La madre que la vemos, la madre Lea Solomon, a su vez provenía de una familia de conocidos banqueros y era una notable intérprete del arpa. Era una mujer de una extraordinaria sensibilidad y una educación muy refinada. Y ella fue la que estimuló los talentos musicales de 2 de sus hijos. No solamente la de Félix, nuestro compositor, sino también la de Fanny, la hermana mayor. Vamos a ver a la familia. Y una ventaja que tenían los Mendelssohn es que la hija Fanny se casó con un dibujante y todos los dibujos que vemos ahora fueron hechos por Hensel, por Wilhelm Hensel. Y aquí vamos a ver primero a Fanny Mendelssohn, que además era extraordinariamente agraciada físicamente y tenía las mismas cualidades de pianista y de compositora que las tenía su hermano. ¿Qué pasó con ella? Lo veremos dentro de un momento. Y esta era la hermana mayor, Rebeca, que al casarse era Rebeca Mendelssohn. Y aquí vemos a nuestro personaje, a Félix Mendelssohn, a los 13 años. Y aquí vemos al hermano, ya presentamos a los 4 hermanos Mendelssohn. Y finalmente el dibujante. Este es el hombre que se casó con Fanny y que hizo todas estas estupendas ilustraciones, gracias a lo cual tenemos una imagen muy clara del aspecto de toda la familia Mendelssohn. Los 2 hermanos, tanto Félix como Fanny, desde muy pequeños mostraron dotes sobresalientes como pianistas y compositores de música. Recibieron las primeras lecciones de piano de su madre y al tiempo que avanzaban en sus conocimientos de violín, composición musical, dibujo, historia, geografía, aritmética y griego. Todo esto en la casa, porque no iban a la escuela, todo lo hacían en la casa. Más adelante, los niños Mendelssohn continuaron la formación musical con los mejores maestros de la época. Y el que tuvo mayor influencia en ellos fue, de hecho aquí quería pasarles, esto es curioso, porque en algunas publicaciones, como tenía el pelo tan largo y era tan agraciado físicamente Félix Mendelssohn, se equivocan los biógrafos y piensan que era un retrato de Fanny, pero no es Fanny, es Félix. Lo que pasa es que estaba muy guapo y con ese pelo pues parecía mujer. Y ven ustedes aquí abajo todavía se alcanza a leer algo así como retrato de Fanny. Es un error que algunas veces los biógrafos cometieron. Este es el hombre que enseñó la composición y el piano
tanto a Fanny como a Félix Mendelssohn. Y era muy curioso, era una rara combinación. Era pianista, era compositor, era el confidente musical del filósofo, el escritor Goethe, y además de todo, muy raro, era albañil. Yo nunca había visto una combinación de una gente que tuviera estas cualidades que tenía este hombre, Carl Friedrich Zelter, alemán. Félix asistió durante 7 años con buen desempeño a una escuela primaria hasta que el padre decidió ponerlo bajo la tutela de un profesor de historia, por lo que el alumno mostró tanto apego que la madre tuvo que intervenir para cambiar a ese maestro por un filólogo. Pronto, Mendelssohn mostró cualidades no solo como pianista, sino como violinista, e inició sus primeros esbozos como compositor con tan buenos resultados que a los 9 años ya interpretaba en público obras suyas, llamando con la atención además por su fenomenal memoria musical. Aquí vemos a Félix en uno de sus muchos dibujos de niño, cuando ya daba conciertos con sus propias obras. A pesar de la formación en el ambiente restringido de su hogar, o sea, no tenía toda la enseñanza, la recibía solamente en su casa, en su hogar. Al llegar a los 11 años, inició una etapa que llaman los biógrafos de precocidad explosiva. Imagínense, a esta edad hizo más de 100 obras en 4 años. No solamente extraordinario por el número de obras, sino por la variedad de estilos. Hizo composiciones para piano, música de cámara, sinfonías, conciertos, lieder, coros sacros y hasta óperas. Si bien muchas de estas obras se han perdido en el olvido, en años recientes parte de esta vasta producción musical empieza a ser conocida y empieza a valorarse, a revalorarse. Curiosamente, Mendelssohn creció en un ambiente a la vez judío y alemán. La familia estaba bajo la influencia patriarcal de la tradición judía, pero participaba del fervor patriótico alemán frente a las guerras contra Napoleón, situación que favorecía la asimilación de los judíos en la sociedad alemana. Abraham el padre, para los hijos una educación esmerada y para sorpresa de muchos, los bautizó al protestantismo. Abraham dijo: es el credo de las personas más civilizadas. No contiene nada que te separe de lo bueno y sí mucho de lo que te guía hacia el amor, a la obediencia, la tolerancia y la resignación. Abraham el padre, para distinguir a su familia de otros Mendelssohn y a instancias de su cuñado, adoptó el apellido cristiano Bartholdy. O sea, ellos no se llamaban Mendelssohn. Esto fue algo que se le ocurrió a Abraham el padre, ponerles a los niños Bartholdy. Y esto de Bartholdy raramente era el nombre de una granja, no era siquiera el nombre de una persona, sino de una granja cerca de donde ellos vivían. De hecho, Félix no recibió ninguna instrucción religiosa judía. En cambio, a los 7 años, cuando fue bautizado en la religión protestante en una ceremonia privada en la que le añadieron los nombres de Jacobo, de Jacob Ludwig y como digo, el apellido Bartholdy. Mendelssohn nunca aceptó de buena gana el apellido Bartholdy. Él, cada vez que podía, él decía: yo soy Mendelssohn, y no mencionaba su apellido, el apellido que le había puesto el padre. Y de hecho no fueron pocas las pleitos familiares por la adopción del cristianismo. Durante mucho tiempo la familia ocultó a la abuela materna la conversión de sus nietos al cristianismo. En vida, Mendelssohn tuvo que enfrentar manifestaciones de antisemitismo, empezando por su propio maestro Zelter, quien comentó con Goethe: sería muy extraño que un hijo de judío se convierta en un artista. Cuando se enteró Mendelssohn que su maestro había dicho eso, nunca lo perdonó. Si bien Richard Wagner nunca lo atacó con vida por su ascendencia judía, este hombre, Wagner, hizo un artículo sobre el judaísmo en la música, y el principal foco de su antisemitismo en este abominable ensayo, El judaísmo en la música, lo hizo justamente mencionando
a Mendelssohn. Y al parecer tenía una fijación con Mendelssohn. Había mucho que copió de Mendelssohn y aprendió mucho de Mendelssohn, pero él trató de defenderse atacándolo con tintes antisemitas. A los 12 años, ahora lo que quiero comentarles es que el judaísmo de Mendelssohn ha sido objeto de muchos estudios a lo largo de muchos años. Y ha habido este hombre, Leon Bolstein, que es el editor de The Musical Quarterly, es la revista que publica la Oxford, la revista más importante de música, de cultura musical. Y este hombre se ha dedicado durante muchos años a analizar los aspectos judíos de Mendelssohn. Y aquí le resumo alguno de ellos. A lo largo de su vida, Mendelssohn mostró orgullo y fidelidad por el judaísmo y mantuvo una importante identificación con los judíos. Más adelante dice en otro artículo, Mendelssohn supo a lo largo de su vida que era judío, aceptó este hecho y le rindió un homenaje conmovedor en su música, en su vida personal y en sus ideas. Y más recientemente vuelve otra vez a analizar, y lo analiza desde el punto de vista histórico, cultural, sociológico y musical, Leon Bolstein, y concluye, Mendelssohn se enorgulleció enorgulleció de su pasado, de su herencia, de su familia y de su propia adopción de una promesa de modernidad. Sigamos con la vida de nuestro compositor. A los 12 años escribió una especie de opereta representada con la orquesta de la Capilla Real en un teatro adoptado en su casa. Imagínense los estímulos que tenía maestros particulares y encima de todo una orquesta a disposición del niño Félix. Aquí está una representación de la época donde está Félix Mendelssohn de 10 a 12 años dirigiendo una orquesta en su propia casa. 4 años más tarde compuso 2 obras que lo hicieron famoso casi de la noche a la mañana. El octeto para cuerdas y la maravillosa obertura Un sueño de una noche de verano, que vamos a escuchar un fragmento al término de la plática. Bajo el estímulo de su maestro Seltzer, la fama internacional de Mendelssohn se consolidó al dirigir a los 20 años, imagínense, a los 20 años, fue el músico europeo que redescubrió a Bach y él dirigió La Pasión según San Mateo, la estudió, la analizó, hizo todos los ensayos y fue lo que hizo que Bach fuera de nuevo conocido por los melómanos europeos que lo habían olvidado completamente. Como comentaba hace un momento, si solo hubiera hecho esto, Mendelssohn hubiera pasado la historia como el redescubridor de Bach. Pero esto fue una de las muchas genialidades que tuvo nuestro compositor. Por esos días, ¿pero qué pasaba con Fanny? Fanny, vuelvo a insistir, tenía los mismos, era genio como su hermano. Aquí la vemos en otra, es también de el mismo dibujante, vemos 2 dibujos de ella, pero su padre, Abraham, le escribió y le dijo, tal vez la música llegue a ser la profesión de tu hermano, mientras que para ti la composición puede y debe ser solamente un adorno, nunca la raíz de tu ser y de tu actuar. Ya te has demostrado ser buena y sensible en estos asuntos. Permanece fiel a estos sentimientos y a esa línea de conducta. Son femeninos y solo lo que es verdaderamente femenino es un ornato para su sexo, para tu sexo. El problema es que con esto le impidió que se desarrollara como compositora. Pero a pesar de ello, aquí vemos un cuadro ya a color de Fanny Mendelssohn, pero a pesar de ello, hay en la actualidad se interpreta cada vez más música, sobre todo música de piano que escribió Fanny Mendelssohn, y tal vez se considera como una de las 2 o 3 compositoras mujeres de música clásica más importantes en la historia. La otra será, por supuesto, Clara Schumann, la esposa de Schumann, pero básicamente son ellas 2 las más importantes y que ahora
se están constantemente interpretando en las salas de concierto cuando esto se podía. Lamentablemente, Fanny no hizo caso de los consejos de su padre y concentró su creatividad solo en canciones, de las cuales compuso más de 70, y en obras ligeras para piano, como dijo el padre Abraham, más propias de su sexo. Si bien la disposición de Félix para la música llevó a Schumann a considerarlo el Mozart del siglo XIX, en realidad, si los comparamos brevemente, las diferencias eran notables. Mozart provenía de una familia modesta en relación a la notable afluencia económica y social de los Mendelssohn. En el primer caso, Mozart, la motivación de la familia y la de él era la mejor económica de la familia, mientras que para Félix la enseñanza musical era solo parte de su educación general. Mientras que Mozart fue expuesto desde muy pequeño a influencias musicales variadas gracias a numerosos viajes, ya que Mozart viajó más de un tercio de su vida, se la pasó viajando por Europa. Mendelssohn, en cambio, creció en la atmósfera conservadora de Berlín, basando su formación en compositores ya fallecidos como Bach, como Haydn y como el propio Mozart. Los padres de Félix consideraron conveniente continuar su formación y lo enviaron a Londres, en donde recibió la atención del público al escucharlo interpretar obras que había escrito antes de los 15 años. Allí, Mendelssohn se volvió extremadamente popular, sobre todo con la reina Victoria, aquí lo vemos, y con el rey Albert, ahí vemos a los dos. El que está muy serio escuchando a Albert interpretar al piano es justamente nuestro compositor Mendelssohn. Pero ya empezaba a tener algunos problemas de salud. Estando en ese país, un grave accidente al volcar la calesa que conducía Félix le produjo serias lesiones en una pierna, una mano y en las rodillas, por lo que se vio obligado a permanecer en cama durante 2 meses con tratamientos a base de dietas, purgantes y, por supuesto, lo que se acostumbraba en aquella época, sangrías, costumbre médica de entonces. En una carta dirigida a su hermana, Mendelssohn mencionó cómo imaginaba que las ideas se le escapaban de su cabeza a medida que lo sangraban en estas sangrías, dejándolo cansado y débil. Las lesiones del accidente poco a poco fueron mejorando, pero empezó a tener dolores de cabeza cada vez más molestos. A su regreso de Londres, pues ya mayor, ya adulto, enfermó de sarampión y, como saben, el sarampión es una enfermedad de los niños. Bueno, por fortuna ya prácticamente no hay, aunque gracias a nuestro sistema de salud ya empieza a volver otra vez el sarampión. Pero cuando es en adultos puede ser muy serio. Pero por fortuna, él a los 20 años que le dio el sarampión no tuvo problemas mayores, estuvo varias semanas recluido en un cuarto oscuro porque tienen fotofobia, o sea, tienen una reacción excesiva hacia la luz, pero finalmente pudo salir sin ningún contratiempo. En su tiempo, Mendelssohn fue sin duda, como hemos dicho, el compositor europeo más famoso. Él influenció a Schumann, influenció a Brahms y inclusive, por paradójico que parezca, al antisemita de Wagner. Sin embargo, la historia dorada del hombre superdotado, rico, feliz y famoso oculta la tragedia del genio de salud frágil. Hasta la adolescencia, nuestro amigo Mendelssohn era sano y fuerte, como lo demostraba en su intensa actividad, como ya lo mencioné, como gimnasta, como nadador, como en deportes ecuestres y en el baile. También era un gran bailarín. No fue sino hasta los 18 años cuando empezaron estos dolores de cabeza que poco a poco fueron aumentando de intensidad. Félix inicia, aquí lo vemos a los 22 años, un viaje por Europa que dura casi 2 años. La gira inicia en Weimar, donde visita al famoso Goethe, con quien platica largo rato sobre asuntos filosóficos y recibe de él consejos sobre la mejor forma de continuar con su carrera como compositor. A cambio, Mendelssohn le interpreta al piano sus obras durante horas enteras. Estuvieron varios días juntos. Goethe, ya viejo,
Viviría solo 2 años más. Luego Mendelssohn se va a Múnich y más tarde a Viena, en donde muestra poco interés por la música vienesa, al considerar, por ejemplo, que las obras de Johann Strauss son sentimentales. Pero más tarde, el compositor sufre en París, a los 25 años, el primer revés de su hasta entonces exitosa vida profesional, por el escaso éxito de sus composiciones que no logran atraer el interés del público francés. Y para colmo de males, Mendelssohn se contagia de cólera, que entonces asolaba París. Puede, sin embargo, recuperarse en pocos días gracias a que tuvo algún médico que, en vez de darle los tratamientos habituales para el cólera, que en muchos casos ocasionaban la muerte de los pacientes, solamente lo trataron, menos mal, con pastillas de menta, que él nos recuerda que fue el tratamiento que le dio el médico francés que lo curó del cólera. De vuelta a Londres, Mendelssohn volvió a disfrutar de un ambiente cálido y de la excelente recepción de sus obras, pero lo afectó la muerte de su maestro Zelter, figura fundamental en su vida personal y profesional, quien murió siendo director de la Academia de Canto de Berlín, la institución más importante de la ciudad. Abraham, el padre, lo instó a presentar la candidatura de la plaza dejada por el maestro, pero los miembros de la academia votaron masivamente a favor de otro candidato al considerar inadecuado poner a la institución en manos de un joven músico judío. Ese fallo representó para Mendelssohn un grave golpe a su autoestima, del que difícilmente se sobrepuso. A cambio del fracaso en Berlín, aceptó dirigir el Festival Musical de Düsseldorf, que vemos aquí en una representación de la época, pero pronto el provincianismo de la ciudad, el lamentable estado de la orquesta en Düsseldorf y las intrigas administrativas relacionadas con la dirección del Teatro de la Ópera colmaron la paciencia de Mendelssohn y le produjeron accesos de ira hasta que renunció a pesar de los regaños de su padre, que le insistía que no renunciara. En cambio, su estancia en esa ciudad tuvo aspectos agradables, como dedicar más tiempo a la composición musical, sobre todo a unas obras pues, muy conocidas de él que se llaman canciones sin palabras. A los 26 años se viaja a Leipzig y es nombrado director del famoso Gewandhaus, es decir, el Conservatorio de Leipzig, que todavía existe con este nombre, es Haus por casa y Gewand por vestido. Es curioso, pero es el nombre de tal vez el más famoso conservatorio musical de Alemania, lleva el nombre de Casa del Vestido, Gewandhaus. Y inicia ahí con vigor y con gran éxito una espléndida carrera como director de orquesta. Por entonces muere su padre ya casi ciego, lo que provoca depresión y exaltación de los sentimientos religiosos de Félix. Esto es una ilustración de Félix, otra vez otro dibujo de él, en donde nos enseña cómo era el Gewandhaus original. Y aquí les voy a enseñar el Gewandhaus que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues era un edificio neoclásico, pero les voy a enseñar qué decidieron hacer los alemanes en Leipzig en el Gewandhaus, y les voy a enseñar el Gewandhaus moderno. Creo que sin palabras. Hicieron ahí una mole espantosa que estaba mejor antes, y yo creo que estaba mejor todavía originalmente como era el pobre conservatorio de Leipzig. Después de mucho pensarlo, Mendelssohn accedió a los ruegos de su madre y se casa con una joven y bella cantante de coro, Cécile Jean Renaud, hija de un pastor francés con la que tiene 5 hijos. Al parecer, la inteligencia y el buen carácter de Cécile le permiten atenuar los rasgos neuróticos de Mendelssohn y conservar un matrimonio bien avenido. Pero lamentablemente para él, su esposa muere a los 36 años por tuberculosis. A medida que aumentan las actividades profesionales y los viajes de Mendelssohn, empieza a mostrar signos de cansancio y debilidad, por lo que los médicos le recomiendan reposo. Y entonces tiene un accidente. Se va a Bingen a descansar a las orillas del río Rin y como era muy buen nadador,
pues empieza a nadar hasta que un día se desmaya en el agua y se salva de morir ahogado al rescatarlo el tripulante de una embarcación. El problema no solamente es que lo rescataron y se salvó de ahogarse, sino que permanece varias horas inconsciente, presa de convulsiones, y al despertar profundamente cansado, se queja por más de 2 horas de intensísimos dolores de cabeza. Una invitación del rey de Prusia para dirigir la sección de música de la Academia de Ciencias le hace regresar a Berlín, a la casa familiar en la que había pasado los años más felices de su vida. Pronto vuelve a Leipzig, justo cuando muere su madre. En esa ciudad, en Leipzig, recibe múltiples honores, es nombrado ciudadano honorario y se le encarga la dirección del famoso Gewandhaus. A pesar de sus obligaciones como director de orquesta le parecen aburridas, incrementa las horas de trabajo y él mismo comenta: me acuesto a la 1 de la mañana y me tengo que levantar tan solo 5 horas después a trabajar. Pero la fatiga, los dolores de cabeza y la irritabilidad pronto le impiden continuar con el frenético ritmo de trabajo. En 1846, a los 37 años, los médicos le recomiendan terminar con sus actividades públicas como director y como pianista, sugerencia que solo acepta a medias. De regreso a Frankfurt, se entera de algo que le produce un daño devastador. Se entera de que Fanny, su hermana, muere a consecuencia de un accidente vascular cerebral. La hermana posiblemente padecía hipertensión arterial, pues días antes había tenido una hemorragia nasal. Mientras ensayaba el piano una de las obras de su hermano, Fanny quedó súbitamente paralizada de las manos. En este cuarto estaba. Pasó a una habitación cercana para mojar las manos en vinagre caliente. Trató de volver a tocar el piano y se desmayó, no sin antes exclamar: es un ataque como el de mi madre. La madre había muerto así, el abuelo Moses había vuelto así, el padre había muerto así. Quedó inconsciente Fanny y murió 4 horas después. Justo el día anterior, Fanny había compuesto una de las obras más jubilosas que había hecho en su vida y había dicho al terminarla: no me merezco ser tan feliz. Le duró poco la felicidad porque al día siguiente falleció. Al escuchar la noticia del fallecimiento de su hermana, Félix cae al piso y llora por largo tiempo. Al incorporarse, según los que lo vieron, sus facciones son ya las de un hombre envejecido prematuramente. La ausencia de Fanny, su confidente, su juez certera de sus creaciones musicales, lo hacen dejar de trabajar. Lentamente se va sobreponiendo y empieza a escribir música, ahora frenéticamente. Con frecuencia interrumpe el trabajo, sale y corre hacia las montañas y regresa exhausto con insolación para volver a sentarse al piano. El deterioro de la salud de Mendelssohn aumenta. Un día se queja por primera vez de un raro malestar. Se le enfrían las manos y los pies, tiene pulso irregular y delirios. 12 días después experimenta un segundo acceso y una semana más tarde un tercero, del que ya no se recupera. El 1 de noviembre cae inconsciente por un infarto cerebral, por lo que queda parcialmente paralizado, víctima de atroces dolores de cabeza. Después de varios días de angustiosa agonía, muere el 4 de noviembre a las 9:24 de la noche. Aquí vemos la máscara mortuoria de Félix Mendelssohn. La causa de la muerte, y esta es la casa en donde falleció, la causa de la muerte fue posiblemente una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurismo cerebral que sangró en varias ocasiones antes de romperse y producir la hemorragia fatal. Esta enfermedad terminal de Mendelssohn ha sido objeto de análisis recientes por médicos neurólogos, quienes tienden a coincidir en la hipótesis mencionada de ruptura de un aneurismo cerebral, tal vez, o casi seguramente, la misma causa del fallecimiento de su hermana Fanny, así como de Rebeca. La otra hermana también murió igual, y posiblemente de sus padres, como dije, y del abuelo Moses.
Una nueva hipótesis aparecida en 2019, hace muy poco tiempo, unos meses tampoco, tan solamente, sugiere la posibilidad de un padecimiento hereditario, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, que es un síndrome raro hereditario que produce aneurismas arteriales y se caracteriza por aspecto facial semejante a lo de la acromegalia, no exactamente igual, con una nariz muy delgada y labios muy delgados, y según los médicos especialistas que comparan los retratos de Mendelssohn con pacientes que han tenido y que han muerto, todos los 4 que estamos viendo murieron a consecuencia de aneurismas cerebrales, y piensan que posiblemente esto es lo que afectó no solamente a Félix, sino a sus 2 hermanas, a sus padres y a su abuelo. En el entierro de Félix, uno de los portadores del féretro fue su gran admirador, Robert Schumann. Su cuerpo, trasladado a Berlín en un tren especial, es enterrado en el cementerio de la Trinidad junto a las tumbas de sus padres y de su hermana Fanny. Lo vemos en un momento. Pero quiero terminar comentando qué es lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1892 se colocó en Leipzig un monumento a Mendelssohn justo frente al Gewandhaus, que es el que ven ustedes en blanco y negro. Esa estatua fue destruida en noviembre de 1936 al abrigo de la noche por autoridades del Tercer Reich y solo fue restituida hasta 1991. Aquí vemos la nueva estatua que se restituyó muchísimos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Este antisemitismo de los nazis en el poder se manifestó además en la prohibición total oficial de interpretar música de Mendelssohn por considerarla indeseable. Durante todo el tiempo que estuvieron los nazis en el poder, estuvo estrictamente prohibido interpretar cualquier obra de Mendelssohn. Esto, más todas las diatribas de Wagner en contra de Mendelssohn, perjudicaron mucho la tradición, el recuerdo de Mendelssohn, y solo en años recientes se está volviendo a considerar a Mendelssohn como uno de los grandes de la música clásica, de la misma estatura que Beethoven, de la misma estatura que Mozart. Aquí vemos una vista donde está la nueva estatua de Mendelssohn, cerca del Gewandhaus de Leipzig. Aquí vemos a Félix junto con su hermana Fanny, y este es el cementerio de la Trinidad en Berlín, donde reposa nuestro compositor. Para terminar, yo quisiera concluir recordando al genio de Félix Mendelssohn en sus composiciones maravillosas en múltiples formas musicales, en sus sinfonías, en sus conciertos. El concierto de violín es tal vez el concierto de violín más apreciado por el público en general. La música para piano, la música de cámara, las oberturas, las canciones, los lieds, los oratorios. Su obra desborda energía, ebullición, drama, invención, sensibilidad, estilo y personalidad. Si la intención de sus detractores antisemitas era mermar la valía de su legado artístico, su obra confirma día con día la verdadera dimensión de Mendelssohn como uno de los más grandes compositores de música clásica de la historia, como un genio lamentablemente desaparecido en forma prematura. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a la parte musical. Armando, si me haces favor. Gentlemen, please help me to welcome Mr. Bobby McFerrin.
Ladies and gentlemen, please help me to welcome Mr. Pues ofrecimos al inicio si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Silvia, si me permite. Perdón, sí. No mencioné que no solamente escucharon música de Mendelssohn, sino la orquesta que la interpretó era la del Gewandhaus. Era la orquesta que dirigió y que organizó Mendelssohn en su tiempo y que ahora sigue siendo una de las grandes orquestas alemanas de música. Gracias. No, por favor, termine, qué pena. Ya es todo, gracias. No, pues, Armando. Sí, gracias por una plática verdaderamente fascinante,
muy sabrosa además. Yo tengo dos preguntas, Adolfo. No sé si conoces un poco más de los detalles de cómo fue que redescubrió Mendelssohn la música de Bach. ¿Qué tipo de investigaciones hizo? ¿Dónde encontró partituras, etcétera? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo escribió el concierto para violín y qué tan bien recibido fue en su momento? Por cierto, qué maravilla ver a toda esa gente reunida en vivo en una plaza hermosísima. Espero que pronto podamos regresar a este tipo de actividades. Sí, justamente y obviamente era en Leipzig. El, esto de Bach, en realidad no hay muchos datos de cómo es muy posible que su propio maestro Zelter lo hubiera inducido a estudiar en algo de Bach y que por ahí él se interesara en pues, redescubrir la pasión según San Mateo. Y esto es lo que lo hizo realmente muy famoso. También quiero mencionar que lo que escuchamos, el scherzo de El sueño de una noche de verano, lo compuso entre los 15 y los 16 años, al igual que el octeto. O sea, es que los datos, yo no creo que haya existido en la historia de los artística un genio como él. O sea, desde el punto de vista musical, evidentemente está Mozart, pero este hombre era un genio en todo lo que hacía, hasta en los deportes, en el ajedrez, y yo creo que esto no se ha estudiado suficientemente, la personalidad de este hombre, que además componía música pues casi para diversión, era muy diferente de todos los demás músicos de los de aquel entonces, que eran su trabajo para poder sobrevivir en la vida. Él lo hacía por diversión y lo hacía extraordinariamente bien, y después pues se dedicó a organizar los conciertos, a organizar orquestas. Entonces fue una gente extraordinariamente generosa y que tuvo una enorme influencia en la sociedad alemana de su tiempo. Y la segunda pregunta era acerca del concierto para violín. ¿A qué edad lo escribió y cómo fue recibido? No, de que fue recibido bien, sí, porque prácticamente todas las obras, solo los franceses que eran un poco especiales, no sé qué tanto sigan, pero no les gustaba mucho la música, la música de Mendelssohn. ¿Qué hay dicha? Pero en el resto de Europa, en Inglaterra sobre todo y en Alemania, todo lo que él hacía tenía una recepción extraordinaria. Y el concierto para violín, además la Sí, introducción. lo que pasa es que comimos y después hizo ver el Zoom. Perdón. Sí, les decía que el concierto para violín es tan popular que la entrada, la parte introductoria ha sido copiada por otros compositores más o menos conocidos. Prácticamente han copiado la misma introducción porque la melodía es extraordinariamente agradable. Tienes apagado el micrófono, Armando. Perdón. Mientras alguien se anima a otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta, Armando? No. Hay algunas preguntas y comentarios del público, Silvia, si quieres leerlos o decirlos en la gente en el chat. Por favor, ¿lo puedes leer tú? ¿Lo puedes leer tú, Con todo Isaac? gusto. Por favor. Primero, a todos los que lo quieran volver a escuchar esta plática, el instituto, los amigos del instituto estarán enviándoles en breve el link para que lo puedan volver a escuchar. Le preguntan, maestro, ¿quién dirigió el concierto tan increíble que acabamos de oír? Gran director. Si tiene alguna noción del director, por favor. No, claro. No, es que de hecho no es director. Es un gran intérprete de música clásica, Bobby McFerrin, que se caracteriza por hacer no solamente música de jazz, sino también música clásica con la boca. Y lo canta haciendo sonidos. Es extraordinariamente popular en Estados Unidos y en algunos otros países. Es un tipo fantástico, muy original, porque lo que hace, por ejemplo, tiene un concierto para piano de Mozart en donde
aparte de, en vez del piano, lo hace con la boca, con sonidos que emite con la boca, pero es un extraordinario músico, o sea, no es nada más como de broma. Entonces, Bobby McFerrin, búsquenlo en internet y verán, es extraordinariamente divertido y además es algo muy novedoso, tanto para música de jazz como para música clásica. Bobby McFerrin. Perfecto. Hay varias felicitaciones para usted por la excelente plática que reflejan una gran investigación, lo comentan varias personas. También le comentan que el genio no lo pudieron borrar los nazis a pesar de sus prohibiciones. El genio prevalece a todos los asuntos raciales. El genio es universal. Gracias por tan increíble presentación. Y le preguntan, ¿cuántas más obras escribió Mendelssohn? No, muchísimas. Muchísimas de las que se conocen, las que se interpretan ahora pueden ser unas 20 o 30, pero él escribió posiblemente 200 o 300 obras. Apenas está, digamos, en la etapa de redescubrir todo lo que había hecho este genio. No sé si hay alguna otra pregunta, Silvia, o si alguien más puede mandarlas por el chat, o pueden levantar la mano y les podemos dar el permiso de hablar en cierto momento, ¿no, Silvia? Sí, Martín Kushner levantó la mano. No sé si le pueden dar el micrófono, por favor. Un segundito, ya lo podría tener. Como lo tendremos registrado, Martín Kushner, acá está. Ya lo puede reactivar su micrófono, Martín, por favor. También de Mendelssohn es muy bonito que cada lugar que visitaba, cuando componía sus sinfonías, tenía música que era un poco originaria del lugar y propia para él, como la italiana, como la escocesa, como las hébridas, etcétera. Eso quería yo comentar. Sí, por supuesto, tenía además como parte de su genio, pues ahora cuando vamos nosotros de turistas tomamos fotos. Este hombre, como dice usted, escribía música maravillosa para recordar, como también la famosa Cueva del Fingal, que es también una obra muy, muy interesante de Mendelssohn. Yo le recomiendo a todos aquellos que no lo tengan en el radar, cualquier cosa que escuchen de Mendelssohn va a ser interesante, y si revisan un poco la historia, cuándo lo hizo y por qué lo hizo, tal como dice mi amable comentarista, es extraordinariamente interesante el ver cómo a medida que viajaba por Europa, no solamente hacía dibujos maravillosos, sino también composiciones extraordinarias. Benito Lasky tiene una pregunta, no sé si la quiere hacer, tiene levantada la mano casi desde que empezamos la plática. No, ya estaba muy interesado en el proceso judío. Eso es lo que me correspondía sobre la Escalá, que es la familia, fue la que inicia la Escalá, la cosa judía, y sin embargo el padre, el abuelo, él y el padre se convierten fuera del judaísmo. Esta es una problemática que todavía no comprendemos, ¿no? No, desde luego, y es muy importante como para comentarlo esto hay que hacerlo a profundidad, es un tema, vuelvo a insistir, por eso presenté lo de Leon Bobstein, que él lo ha hecho, lleva como 20 años analizando esto, y dialogando con muchos otros expertos en la cultura judía, y bueno, esto lo que hay que es remontarse 200 años atrás en el Berlín de aquella época, donde los judíos en aquellos momentos tenían esta libertad de la que disfrutó Mendelssohn y la disfrutaron sus padres, pero que muy pronto empezó a desaparecer. Es un tema muy interesante, muy complejo. Muy bien. Un comentario. Silvia, son los comentarios que hay, no sé si tengan algún comentario. Martín, ¿quiere decir algo? Martín, es que a ti sí te veo, no veo muchos, pero sí veo a Martín. Martín, tienes la palabra. Le recomiendo a Benito que lea un libro que se llama A Pity of It All, de Alon, que es un libro que describe desde la llegada de Félix Mendelssohn a Berlín hasta la llegada del nazismo, y describe todos los problemas judíos. Gracias.
Muchas gracias. Maestro, tenemos otra pregunta de Raquel Saez. Quería saber qué pasó con su descendencia. Digo, la del maestro Mendelssohn. Tuvo que huir a Inglaterra con el nazismo. Y ellos se perdieron, ninguno de ellos, hasta donde yo sé, destacó en ninguno de lo que mucho destacaba su padre. Ellos, la madre, como mencioné, era protestante también, entonces perdieron toda la cultura judía. El señor Mauricio Schwartz tiene una pregunta también. Gracias, buenas noches. No sé, como me salí 10 minutos, no sé si hablaron del Stradivarius del maestro Mendelssohn que llegó a México con el profesor Carlos Prieto. ¿Hablaron de eso, no, verdad? No, en absoluto. Si nos lo cuenta. Conozco bien al maestro Carlos Prieto y él tiene, y a veces lo lleva a tocar, un Stradivarius que viene del profesor Mendelssohn y tiene una historia de cómo salió en la guerra y cómo lo escondieron y cómo lo pudieron sacar de Europa, y él lo tiene ahorita, y él dice que es su posesión más preciada, y de hecho escribió un libro de este violín sobre la historia del violín y cómo pasó toda la salida de Europa y cómo llegó a sus manos. Y hay un libro del maestro Carlos Prieto con el Stradivarius de Mendelssohn. Entonces es extraordinario que cuando él va y lo toca, habla mucho de cómo era de Mendelssohn y cómo lo tiene él. Si me perdonan, les puedo comentar algo que tal vez no sepan ustedes, porque yo tenía un amigo que me insistió, un médico muy destacado que algunos de ustedes conocieron, y me aseguró que era descendiente de Mendelssohn, el doctor Silvestre Frank. El padre de Julio Frank. Sí, y me insistió mucho y él era muy orgulloso de su judaísmo. Siempre me decía, yo soy judío por los 4 costados y soy descendiente de Mendelssohn y de Freud, me decía. Entonces yo le decía, ¿estás seguro? Sí. No, pero parece que él era un hombre, no sé, los que lo conocen, era un hombre extraordinariamente culto, y al igual que la esposa y por supuesto que el hijo y que los hijos, porque todos son, ahí salieron medio genios también como los Mendelssohn, todos los Frank. Mariana. Nos piden, por favor, si tienen los 2 nombres, si nos pueden mandar, aunque sea por escrito, o si después lo pueden mandar del libro que presentó usted, así como el libro del maestro Carlos Prieto. Y si me permite a mí, Silvia, nada más comentar de lo que dijeron del Stradivarius. Hay una institución en la comunidad que se ha buscado rescatar todos los instrumentos del Holocausto, y entre ellos tiene varias pláticas con el maestro Prieto hablando de este Stradivarius y de varias otras cosas más, ¿no? Y le preguntan también, no sabe si sus hijos o nietos tuvieron la misma enfermedad de la cual se cree que murió. No, yo creo que es buena pregunta y había que buscarla, pero no he encontrado en los diferentes artículos médicos, no se sepa. De hecho, hay una entrevista de la BBC de una nieta, pues, de 5 o 6 generaciones, y ella está totalmente normal y lo comenta, dice, no sé si ya se hizo su resonancia, a ver si tenía algún problema arterial o no, pero sí hay una, y se puede buscar en la BBC. Se llama nieta de Mendelssohn, aunque no era nieta, era Chosna o como se diga. Pero esto sigue vivo. Hay muchísimo interés en revivir y recordar la vida de este hombre. Ya nos comentan aquí, nos mandaron un mensaje un poco, Mauricio nos manda el mensaje, el maestro Carlos Prieto escribió el libro llamado Las aventuras de un violonchelo, habla de la historia de la laudería, de la historia particular de Piatti y de las aventuras que han vivido juntos su actual acompañante y él. Uno de los dueños de Piatti fue Francesco Mendelssohn, ¿sí?, quien vivió una aventura muy singular, el sobrino del famoso compositor Felix Mendelssohn. Vivía en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, él deseaba sacar a Piatti de ahí, pero los alemanes no permitían la salida de objetos antiguos. Mendelssohn ideó la forma de sacarlo, compró una bicicleta y un cello maltratado, el más feo y barato que encontró, lo envolvió en una lona y se dispuso a pasar la frontera rumbo a Suiza. Los policías, al ver un hombre con un violonchelo a la espalda, lo detuvieron, examinaron, repitió varias veces la seña, en las primeras ocasiones lo inspeccionaban, pero al ver que se trataba de un instrumento sin valor, se cansaron de revisar, hasta que un día ese instrumento sin valor
fue sustituido por el de Piatti y así salió de Alemania. Muy interesante. Pues, Benito, ¿tú quieres hacer otra pregunta o porque te veo la mano levantada? No, ya ahorita ¿No? ya no. Bueno, muchas gracias. Pues, yo sí quiero agradecer profundamente al doctor Martínez Palomo por su amena, ingeniosa, y original conferencia. Estoy segura que todos nosotros que estuvimos aquí nos vamos enriquecidos por sus aportaciones, por las anécdotas, por las acuarelas tan bellas, ¿no? que nos mostró, y también deseosos de revisar la obra musical de este genio alemán, ¿no? Creo que la palabra genial tiene una connotación muy importante. Sí fue, de acuerdo a lo que usted nos comentó y lo que habíamos leído también antes, un hombre excepcional. Y creo que el mensaje con el que nos vamos también es el de la tolerancia, ¿no? Parece ser que en casa de él sí eran muy tolerantes hacia las otras religiones, mas no así, él no encontró esta parte allá. Y pues creo que es una actitud y una reflexión que debemos de llevarnos todos. Yo por lo pronto me gustó muchísimo el número musical, el scherzo me pareció muy bonito. Cada vez que yo vea, y creo que todos nosotros que escuchemos en un concierto y veamos la batuta, pues la asociación con Mendelssohn va a ser como inmediata, ¿no? Aunque no se esté tocando a Félix Mendelssohn. Entonces, Silvia, Silvia, si quieres te puedo. Silvia, ¿te puedo decir? Sí, te oigo. Hay una cosa interesantísima. Hace poco se juntaron una cantidad de objetos musicales, violines, chelos, etcétera, y se hizo una gran presentación de música de todos los judíos que salieron de Europa y que llevaron su música a Israel. Y se hizo un concierto sensacional de todos los aparatos musicales que se pudieron encontrar de los que vinieron huyendo por la problemática europea. Y ese es un concierto sensacional. ¿Verdad, doctor? Sí, bueno, me suena muy interesante. Lamentablemente no lo conozco, pero lo voy a buscar. Me parece muy interesante y le agradezco la información. Pues muchísimas gracias, Benito. Cuando tengas la referencia para podérsela enviar al doctor Martínez Palomo, por favor. Seguro. Gracias, Silvia. Quiero también, de verdad, me gustaría que hiciéramos como un aplauso virtual así al doctor Martínez Palomo, ya que no se puede escuchar. Creo que hoy gozamos con él una pueden todo el mundo velada extraordinaria y quiero agradecer. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Agradecer a la señora Paulina Gallegos, nuestra secretaria ejecutiva, al señor Isaac Eisen, de Diario Judío, muchas gracias por el apoyo técnico, a todos ustedes por su asistencia, su participación, pero otro agradecimiento al doctor Adolfo Martínez Palomo. Realmente disfrutamos muchísimo esta plática y nos vamos a las vacaciones decembrinas con, pues, por lo menos personalmente, con deseos de buscar y adentrarme un poco más en la obra de Félix Mendelssohn, que no la conozco tan bien. Y usen su cubrebocas, guarden la sana distancia, shalom a todos y shalom. Ojalá que lo sigamos disfrutando, doctor Martínez Palomo. Ya lo extrañábamos. Gracias, Armando. Gracias, hasta luego. Súper, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por todo.